El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en un lugar donde había estado el sepulcro de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles de que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una novedad supremamente misteriosa, y hago énfasis en la palabra misteriosa, en el acontecimiento de la resurrección y en el contacto que María Magdalena tiene con Cristo. No es diferente, es el mismo, pero lo está confundiendo. Ella cree que es el hortelano y que es el cuidador del sepulcro, porque ella está aferrada a una experiencia real, concreta, de la humanidad de Cristo con quien había compartido. Una experiencia humana que la llenó de ilusión, que le hizo despertar las ganas de vivir. Una experiencia humana con Cristo en la tierra, con esa naturaleza humana, real, concreta de Cristo, que la hizo sentir mujer, que la hizo sentir, y no una mujer cualquiera como muchos la habían visto, llegó hasta caer incluso en la prostitución y en la degradación de su dignidad como mujer. Buscando esa identidad de mujer, terminó más hundida. De hecho, de ella nos dice San Lucas que el Señor había expulsado de ella 7 demonios, y ustedes saben que los agiógrafos, los autores sagrados, juegan con los números porque para ellos son símbolos importantes. Quiere decir que en María Magdalena estaba la plenitud de la perdición, de la degradación como mujer, de la perversión como mujer. Y se encuentra con un hombre hermoso, extraordinario, bellísimo, y además un hombre puro. Es un hombre cortés,
es un caballero, es un hombre culto, es un hombre que sabe expresarse, es un hombre que la va ayudando a ubicarse en su puesto como mujer en esta tierra. Es un hombre que hace que en ella se despierte una ilusión y una esperanza muy grande por volver a ser mujer. Y eso logra Cristo con ella en esta tierra. Pero hasta ahí solo es plano humano. Y por eso San Pablo hoy está advirtiendo en la carta a los Corintios que ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. ¿Y esto cuándo pasa? ¿Y cuándo sucede? Después del acontecimiento misterioso, porque no se le puede quitar ese apelativo, de ese encuentro misterioso con Cristo resucitado, que siendo el mismo Cristo humano, sin dejar de ser humano, ahora está en todo el esplendor y el fulgor de la potencialidad divina. Y si este Cristo, en su expresión humana, que no es diferente al Cristo divino, pero en toda su manifestación y en toda su forma humana, le hizo sentir a María Magdalena una esperanza tan grande de poder ser mujer, ahora este Cristo divino le despierta, le descubre en ella la potencialidad de lo que ella es divinamente. Ya no le dice mujer, y aunque le encantaba ya esta expresión de mujer, porque quien se la había dicho en esta tierra, se la decía con toda sinceridad, con toda pulcritud, con toda su riqueza de lo que es la expresión mujer. Ahora ya no le dice mujer, sino que le dice María. Le dice quién es ella particularmente para él. ¿Qué es lo que significa ella para él? ¿Qué es lo que sí ha significado ella desde toda la eternidad para él? Y esto para ella va a ser muy familiar, porque seguro María Magdalena ya conoce aquel testimonio de Isaías, cuando Isaías dice: me ha llamado desde el seno de mi madre, por mi propio nombre. Ella conoce esta experiencia que tuvo, por lo menos por unos datos testimoniales que tuvo Jacob, cuando le dice: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Ya ella conoce, por lo menos por algunos datos testimoniales de la Sagrada Escritura, cuando el Señor le dice a Abraham: ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. Con ese apelativo de Abraham, porque en mí, le dice el Señor a Abraham, en mi realidad tú eres muy grande, demasiado grande. En mi realidad ahora, María, tú eres muy grande, eres muy valiosa, eres muy importante, más importante de lo que tú misma te imaginas y más importante de lo que se le imaginan los demás. Por eso el nombre para nosotros los cristianos en el bautismo es tan importante, porque cuando el ministro de Cristo pregunta en las puertas de la iglesia: ¿qué nombre quieren para este niño o para esta niña? En esos mismos momentos va a comenzar una transformación misteriosa y sobrenatural. Se llamará María. Escogimos el nombre de Elkin, de Juan, de Alberto, de Óscar, en fin. Porque ahora ese nombre en el corazón de Dios comienza a tener la connotación que siempre ha tenido para Dios en la eternidad: la grandeza de la vocación humana. Esto mirado desde una perspectiva humana, desde un juicio humano, sería una operación matemática inconcebible, como que alguien dijera 3 más 2 es 6, y no le va a caber en su juicio humano esa operación matemática de 3 más 2 para lograr un resultado de 6.
es que en Cristo la operación es divina. Y es que en verdad no es fruto de un error, de una operación matemática donde se formulan o se ponen dos números para decir que el resultado es un error, sino que son dos números adecuadamente perfectos para lograr un resultado perfecto. Y por eso llegar a esta experiencia de la resurrección, para llegar a esta experiencia de la resurrección, se necesita el condimento de la fe. Lo humano más el condimento de la fe nos da un resultado como el que le está dando a María Magdalena en su corazón. Una experiencia que jamás le será arrebatada y le será quitada. Y que incluso la va a defender hasta con su propia vida. Y si por esta experiencia tiene que arriesgar toda su vida, la va a arriesgar porque ya no le importa, porque esta experiencia le permite disfrutar el cielo en la tierra, porque esta experiencia le permite experimentar un bien mayor que el que ella ya había experimentado con Cristo en esta tierra. Ahora es la experiencia del cielo, la experiencia a la que llegan los hombres y mujeres que viven de la fe en el Señor, sin anular la experiencia humana que había tenido con el Señor. Ahora se repotencializa y se dispara y se eleva a una dimensión trascendental y sobrenatural este encuentro con Cristo resucitado. Es que ella se había gozado en estar con un Cristo humano, pero todavía no había llegado a la experiencia del Jesús resucitado. Y por eso hay gente que estos resultados no les conciben. ¿Cómo es posible que una persona como María Magdalena, después de haber vivido una vida tan terrible, tan espantosa, tan horrorosa, ahora pueda convertirse en un ser que se ha vuelto un ícono, no solamente para la iglesia, sino para la humanidad entera? Y de hecho, por eso la operación que hace el Papa Francisco, que fue quien elevó esta celebración a fiesta, es perfecto en el resultado. Porque es que desde el ámbito de la fe, Dios sí puede hacer eso. De una mujer que ha vivido perdidamente, de una mujer que cometió todos los errores habidos y por haber, de una mujer de la cual el Señor expulsó 7 demonios, los tenía todos, ahora se pueda convertir no solamente en un ejemplo admirable, y ahí es donde viene el resultado de una operación inconcebible para muchos, porque no solamente se convierte en una mujer admirable, sino que se convierte hasta en una mujer imitable. La grandeza de la vida cristiana, cuando tiene ese condimento de la experiencia con el resucitado, no solamente se vuelve admirable, se vuelve imitable. Y por eso hay algunos que no pueden con esto, porque no dan el paso al condimento de la fe para que todo este plato resulte siendo un plato verdaderamente exquisito. ¿Y quién se lo pierde? Quien se niega a la posibilidad de la fe. Con lo humano, María Magdalena no hubiera podido llegar a lo que es hoy. De hecho, el Papa la ha puesto dentro de los apóstoles, a quienes le celebramos la fiesta a nosotros, no solemnidad, a todos los apóstoles. Y una mujer, sí, una mujer, porque una de las categorías, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, para elegir a Matías, es que hubiera sido testigo de la vida humana de Cristo, pero también de su acontecimiento de la resurrección, de los primeros que habían visto al Señor resucitado. ¿Y quién fue la primera? María, primero que Pedro.
así esto escandalice, al machismo que a veces hay dentro de la iglesia, incluso dentro de nosotros los sacerdotes. Pero es así, el Evangelio lo dice. Y así hagan artimañas dialécticas, incluso algunos teólogos y pastores hoy, para desacreditar esto, es una mentira. Una vez, cuando yo estaba estudiando evangelios sinópticos, me detuvo algo que me impactó muchísimo y hoy me sigue impactando, o sea, hace ya años. Y como yo estudiaba teología con mujeres, pues eso me causó todavía muchísima más impresión. Resulta que nos pusieron a hacerle un seguimiento a algunos personajes y creo que yo escogí a Pedro. Pero cuando estaba haciendo seguimiento a estos personajes, me impactó la figura de la mujer en el Evangelio de San Lucas, porque yo quise buscar la importancia del apóstol Pedro en el Evangelio, y buscando la importancia y la grandeza del apóstol Pedro me encontré con la importancia y la grandeza no de un hombre, de unas mujeres que San Lucas comienza a resaltar. Y me traicionó el subconsciente machista que tenía adentro, porque yo me incliné por la figura masculina. Y esas son heridas que nosotros tenemos por una cultura, una historia, un ambiente en el que nos desenvolvemos tremendamente machista. Cuando me pongo a mirar y dije, en el Evangelio de San Lucas, la más protagonista es la mujer. A la primera que pone el Señor como discípula es a la Virgen. Pone San Lucas como discípula es a la Virgen. Luego Isabel, ni siquiera Zacarías. Recibió el anuncio lo mismo que la Virgen, pero ese machismo racional le impidió llegar a lo que llegó la sensibilidad del corazón femenino. Y esa es la grandeza de María Magdalena. Por eso el Papa la elevó a la categoría, elevó esta celebración a la categoría de fiesta. ¿Y cuántos se han rasgado las vestiduras hoy dentro de la Iglesia Católica porque se las han rasgado diciendo que el Papa Francisco está minorando la Iglesia y quitándole el papel importante y fundamental a la jerarquía? Cuando pues Cristo mismo fue el que quiso una noticia tan importante y tan fundamental, un tesoro que Dios cuidaba, no se lo quiso entregar a nadie para que fuera a comunicarlo en primer lugar que a la mujer. Y es que aquellos que miran de una forma tan machista a la Iglesia no se dan cuenta que en Dios está la esencia en Él. En Dios está la esencia de lo masculino y lo femenino a la vez. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces lo vemos hablando como una madre? En el libro del Deuteronomio, ¿cuánto he querido tenerte reunido, Israel, como una gallina tiene reunido a sus polluelos? Utiliza categorías de madre y también utiliza categorías de padre. Utiliza categorías de esposo y también utiliza categorías femeninas. Es que la esencia de la maternidad se encuentra en el corazón de Dios. La esencia de la paternidad se encuentra en el corazón de Dios. ¿Y acaso Cristo, no mirando a la ciudad santa, llora por ella? ¿Cuánto desea, utilizando las palabras del Deuteronomio, tenerte reunida como una gallina tiene reunido a sus polluelos? En un ambiente y una cultura tan machista, sobre todo como la nuestra en América Latina, estas connotaciones nos cuestan. Y una de los impedimentos más altos para descubrir
este misterio de la resurrección, que es tan grande, tan hermoso, pero a la vez tan sencillo, es precisamente ese racionalismo masculino que nos hace caer en la soberbia. Y por eso hay personas, hay ambientes donde esto es inconcebible. Pues el Papa Francisco es una cosa impresionante, ¿sí? Pues una cosa no, una persona impresionante, ¿sí? Y lo que está pasando con él en la iglesia, yo tengo que confesar que a mí en algún momento me costaba la forma de actuar de él. Y no lo entendía, pero rápidamente me fui dando cuenta que era una ceguera soberbia que había en mi corazón. Y seguramente tendrá muchos defectos, como todos los tenemos. Gracias a Dios nos dijo la Lumen Gentium que la iglesia es un gran misterio porque esta iglesia peregrina es santa y pecadora. Santa en su cabeza, pecadora en todos nosotros que somos sus miembros. Pero todos tenemos, desde el Papa hasta el último bautizado, todos tenemos imperfección. Y en cualquier ser humano, no hay ningún ser humano en este mundo que no tenga imperfección. Y el que diga que no la tiene ya está muy mal con decir que no la tiene o creer que no la tiene. Ese es el primer síntoma para decir que está llevado y que está demasiado mal. Entonces es impresionante lo que está pasando en la iglesia, porque por eso San Pablo lo dice, ya por eso nosotros no juzgamos a nadie con criterios humanos. Y hay algunos dentro de la iglesia y en el mundo que juzgan todos estos acontecimientos sobrenaturales de la resurrección del Señor, que transforma y que nos permite una mirada mucho más aterrizada de la vida natural y de la sobrenatural, como una operación que no da, porque solamente se tiene el plano de lo humano. Y quien mira el gran acontecimiento trascendental, por ejemplo, de la Eucaristía, solamente desde el plano humano, nunca le va a cuadrar. Un católico que solamente se esté relacionando con la Eucaristía desde el plano meramente humano, ¿saben cómo va a terminar? O aburrido, o cansado, o esforzándose humanamente por entenderlo, y termina desgastado psíquicamente. Pero un cristiano que se relaciona con la Eucaristía desde el plano humano y el plano de la fe, cuando ya escucha de parte de Dios, ya no es el hombre, es Dios quien habla y te llama por tu nombre, ya te das cuenta que esto es otra dimensión. No juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ¿por qué María no lo reconocía? Pues porque se estaba relacionando, tenía la visión meramente humana, porque era la experiencia humana la que ella había tenido, y no era mala, era muy buena, la había llevado a salir de todo eso, ¿sí? Ahora ya no lo hacemos con planos humanos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Por fin, cuando el Señor le dice, ya no le dice mujer, porque mujer es un título genérico, masivo, que se pierde en la masa. Y ahora le dice María. Es un título personal, un llamado personal, un interés personal de Dios por ella. María, yo no te miro como miro a Marta, como miro a Juan, no te miro como tú eres, María. Tú para mí eres eso. Por eso el Señor no le permite a Pedro, cuando se lo lleva aparte y Pedro se pone a mirar a Juan y le dice Pedro, Señor, ¿y ese qué? Y el Señor lo reprende. Le dice, si lo dejo hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme, tú. No te pongas a mirar a nadie. Mira que estoy contigo. Aquí lo importante es que estamos tú y yo. Detente en eso. Somos tú y yo, Pedro. Deja a los demás. Deja que yo con ellos organizo esta operación, ¿sí? Soluciono este problema. Deja a Juan conmigo, que ese es un cuento mío con él. No es problema tuyo. Tú
Siéntete feliz de estar conmigo y ya, y disfrútalo, sin importar si se recostó su cabeza en mi pecho, si no, si sintió, eso a ti no te importa. Tú sígueme. Y es en este momento la categoría sobrenatural que el Señor le está dando a María. María, estamos solitos, tú y yo. Tú no me estabas buscando. No querías esto. No me querías a mí para ti. Pues aquí me tienes para ti. Te he convertido en mi templo, eres mi casa, eres mi tienda. Tú, María, para mí eres todo, lo más importante. Porque tú para el Padre eres lo más importante. Y por eso para mí eres lo más importante. Y por eso me vine a vivir en ti, para estar contigo. Esa es la experiencia que tuvo Sor Isabel, por ejemplo, y muchos santos la han tenido, muchos en diferentes niveles de la inhabitación trinitaria. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Y es imposible llegar a esa experiencia si no es a través de la Eucaristía. Todos los santos que han llegado a esa experiencia de la inhabitación ha sido a partir de la Eucaristía, cuando comienzan a relacionarse con la Eucaristía a partir de ese condimento sobrenatural de la fe. Solo así una operación, un método va a dar un resultado perfecto. Por eso nosotros tenemos que relacionarnos con el Señor, no solamente a partir de lo humano, porque terminaríamos domesticándolo y manipulándolo. Y por eso le dice el Señor, suéltame. Yo todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. María, a partir de ahora te vas a relacionar conmigo desde una dimensión mucho más fuerte que la humana. No es que esté desacreditando la humana, es que es más fuerte que la humana y va a ser a través de la fe. Por eso Benedicto dijo algo que escandalizó a muchos. Dijo que la fe nos proporcionaba datos más reales que lo que nos daba la misma realidad. Por ejemplo, yo por la fe puedo coger esta mesa y decir, esta mesa es de piedra, es de mármol, ¿sí? Y tangible. Por la fe puedo decir, Cristo está en mí en estos momentos. Y me está mirando. Y me está utilizando. Pero eso no lo ve nadie con los sentidos humanos, ni lo palpa. ¿Quién lo podría corroborar? Solamente el que esté viviendo ya bajo los criterios de la misma fe. El que está viviendo bajo los criterios humanos dice, no, pues no. Yo que veo ahí, veo pues a Omar, sí, que es... Yo por la fe puedo decir con plena certeza que aquí en la Eucaristía ya no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive y en verdad es así, sí. Y muchas veces yo lo experimento. Digo, menos mal, un misterio tan sublime no está dependiente de mis facultades humanas, es el mismo Cristo, ¿sí? Quien opera totalmente, ¿sí? Pero eso es bajo los criterios de la fe. Una persona sin fe, esto no le va a saber, no le va a cuadrar por ningún lado. Y entonces va a decir que la operación matemática pues es irregular, ¿sí? Y que por lo tanto hay gente que cree que en una operación regular tiene un resultado adecuado. Pues es por eso, porque cuando no miramos todos desde esas mismas categorías, pues no nos va a cuadrar, ¿sí? Por eso nosotros con el Señor, suéltame. Porque ya no solamente te puedes relacionar, si te vas a relacionar conmigo, María, ya tiene que ser desde una categoría más alta. Y efectivamente así es. Cuando le dice María, ella recibe una gracia muy grande. ¿Ustedes creen que porque ella no estaba ya en el cenáculo, el día de Pentecostés?
¿Por qué ese anhelo de encontrar a Jesús? Y ese llanto de no ver ya esas facultades humanas, así como ella las veía y se relacionaba con ellas, la llevó a encontrar una realidad más grande. Y ya fue el Cristo glorificado. Y lo vio. ¿Y eso qué? Y eso que Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan se lo había mostrado antes que a ella, ¿sí? Y ni así, porque Pedro mismo lo testifica, dice, nosotros lo vimos allá en el monte, fulgurante, ¿sí? Con un blanco más blanco que no puede existir, y aún viendo eso después le costó creer. Esta mujer, fue tan grande el deseo que se le abrió, eso fue como una lámpara que se le prendió por dentro, y entró a ver una realidad tan hermosa que ya esta mujer, ya en unos planos divinos altísimos. Es la alegría de los santos. Es la felicidad, por ejemplo, la felicidad que embarga el corazón de la Virgen cuando recibe la anunciación en medio de las pruebas. Es la felicidad de Isabel cuando escucha el saludo de la Virgen, porque ella sabe que en la Virgen hay una experiencia muy grande del amor de Dios. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Nuestra madre Alicia nos contaba cómo ella, después de tantos años de vida religiosa, un día estaba parada dando una enseñanza y Jesús se le hizo al lado derecho. Y ella quedó tan impactada porque ella lo conocía de otra manera, ¿sí? Y cuando lo vio se puso a hablar con él y dice que era más grande, que ella se sentía segura, así como cuando va una novia, ¿sí? Caminando hacia una boda, se sentía al lado de él, y a ella se le olvidó que estaba ante un grupo y que estaba en una escena y se puso a hablar con él. Y después se le acerca un sacerdote que estaba ahí y le dice, un sacerdote, la conocía ella, se conocían desde hacía tiempo, y le dice, después de esa enseñanza, le dice, Alicia, yo no sé, ese Cristo del que tú estabas hablando, ella ni siquiera se dio cuenta que ella estaba hablando era con Jesús, pero el público la escuchó y el Padre la escuchó hablando de Jesús. Y le dice, ese Cristo es tan raro, ese Cristo tuyo. Ese Cristo no es el mismo que el mío, ¿sí? Y ahí ella se dio cuenta que había tenido una experiencia sobrenatural con el Señor. Y ella dice que eso le partió la vida en dos, le cambió. La historia de su vida religiosa se le partió en dos. Verlo a Él, experimentarlo a Él, esa realidad con el Cristo, por eso era un consuelo tan grande para los discípulos. Por eso fue una fuerza tan grande que transformó el mundo, marcó la historia del mundo. El mundo no volvió a ser igual, desde entonces se habla antes de Cristo y después de Cristo. La historia humana está cambiada, transformada por ese acontecimiento tan grande. Y nadie, no crean que no han existido personas que la quieran rebatir, muchos, pero desde el plano humano, y no han podido. Es que con Cristo resucitado nadie puede. Hasta los fariseos sobornaron a los soldados para hacer creer que eso había sido una mentira y un invento humano, pero la experiencia de millones y millones de personas a lo largo de la historia ha tumbado todas esas teorías. A Cristo no hace poco le sacaron por allá para desacreditar esa experiencia resucitada de que él había tenido una relación carnal, erótica con María Magdalena, y todo eso terminó tumbado. Son teorías que no logran. Y eso empiezan con todo su ímpetu y se caen solitas. Y muchas de esas personas que intentan hacer eso terminan locas, desconchinfladas, porque esas operaciones humanas no les sirven, ¿sí? La experiencia de Jesús vivo y resucitado nadie la puede tumbar. Yo recuerdo hace casi 20 años que me encontré con esa mirada. Nada ni nadie.
Y no crean que no han habido resistencias, de toda clase. Pero eso cada vez es como más fuerte. Es como si cuando llegan a rebatirla, eso es como si le echaran más gasolina a eso y se prendiera más, ¿sí? Esto es como cuando alguien llega a querer apagar un fuego y entonces comienza a pegarle con un palo y el fuego se prende más y se estimula más. La experiencia con Jesús es lo más grande y por eso nosotros no podemos perder de vista eso que Jesús le enseñó a María Magdalena. Suéltame, María, no porque no quiera. María, a partir de ahora tú te vas a relacionar conmigo de otra manera. Me vas a tener siempre en tu corazón. Siempre. Déjame subir al Padre que ya me vengo a habitar rapidito en ti. Sí. Para estar contigo, porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Por eso los cristianos no le tienen miedo a nada, porque la compañía perenne siempre del Señor después de la resurrección es imborrable. Por eso el bautismo imprime carácter indeleble. Eso nadie lo puede quitar. Nada ni nadie. Somos hijos de Dios, somos templo suyo, somos tienda morada suya. Y la Eucaristía, cuando la vivimos conscientemente, es la que nos va permitiendo descubrir esa presencia del Señor en nosotros, así como la experimentó María y después se fue a comunicarle a los apóstoles y ellos le creyeron. Salieron corriendo. No se pusieron a decir a estas mujeres que les gusta manipular, les gusta enredar. No, de una. Salieron corriendo para donde ella les había dicho, ¿sí? Cuando esa experiencia es verdadera, todo se hace creíble. Y no crean, hasta los más ciegos y más obstinados se inquietan. Y así rebatan, patalean, son los más aptos para terminar rendidos ante el Señor. Porque quien se pone a pelear contra una verdad de esas, eso es que va a terminar atrapado, tarde que temprano, ¿sí? Y más rápido que tarde. Hay tanta gente que se ha dedicado a rebatir al Señor. Miren, Peter Sewell, biógrafo oficial de Benedicto XVI, a quien Benedicto XVI le tuvo un amor entrañable y una confianza total. Era uno de los que rebatía a Benedicto XVI y comenzó a desacreditarlo de la forma más espantosa. Periodista alemán ateo, director de una revista alemana, con todo ese ambiente negativo que tenían por Benedicto XVI en Alemania algunos, y entre ellos la jerarquía, gran parte de la jerarquía. Y este hombre hace un artículo para desacreditarlo, volverlo nada, y después en un segundo o tercer encuentro, no recuerdo, que tuvo con él, se fue a entrevistarlo y con esa actitud resistente, y él mismo dice: me convertí entrevistando a un cardenal. No fue capaz de pelear con esa experiencia de Jesús vivo y resucitado en el corazón de Ratzinger, y terminó siendo, ahora es un católico ferviente, habla maravillas de la fe, con una sensibilidad estupenda por el Señor. Sus palabras fueron irresistibles para mí. Que nosotros busquemos esa experiencia con el Señor. ¿Por qué lloras en la vida? ¿Estás llorando porque no tienes a Cristo o porque no tienes las migajas del mundo? ¿Estás llorando porque no tienes el amor de Cristo o el amor mundano? ¿Estás llorando porque no tienes la riqueza más grande que es el Señor o porque no tienes bienes materiales? ¿Estás llorando porque te hace falta ser importante en el corazón de Dios o porque te está haciendo falta ser importante y famoso y estimable para los hombres? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?
¿Estás buscando verdaderamente el amor del Señor y esta experiencia sobrenatural? ¿O andas buscando otra cosa? ¿Andas buscando placer y goce terreno y goce temporal y seguridades temporales y esperanzas temporales? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando lo eterno que no se acaba o estás buscando lo temporal? ¿Estás buscando al eterno con mayúscula que es al Señor o solamente estás buscando satisfacción humana? Porque si buscas satisfacción humana, ahí te vas a perder. Te perderás. Si buscas verdaderamente a Cristo, lo vas a encontrar en todo su esplendor, en la alegría más grande sobrenatural, que es el tesoro más anhelante. De ahí que los santos, cuando lo encontraban, preferible morir antes que admitir algo en el corazón que me separe de esa presencia del Señor y esa posibilidad de estar con Él eternamente. A mí que me maten antes de pecar, decían los santos, y se hacía matar. Santa María Goretti se hizo matar, no importa. Sí. Prefiero a Cristo. Y los mártires, San Ignacio de Antioquía, feliz, ¿cuándo me van a devorar? Que llegue rápido al circo para que me mastiquen vivos las fieras, porque es que se acerca el momento de estar con Él y encontrarlo totalmente. Mi corazón se rebosa de tanta alegría que ni los dolores físicos lo siento. Eso sucede cuando hay experiencia verdadera con el amor del Señor. Y eso tenemos que buscarlo todos los días, a Él, a Él. El Salmo hoy lo dice bellamente: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. ¿Y tú por qué te levantas? ¿Por quién te levantas? No caigamos en la superficialidad mediocre de tantos aún dentro de la iglesia que se levantan por otras cosas, que se despiertan por otras cosas, no anhelando al Señor, anhelando la chatarra de este mundo. ¿Y nosotros por qué nos levantamos? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. La Virgen, que siempre vive cerca de nosotros, estimule en nosotros, lo mismo que San José, este deseo de encontrar al Señor, y que nuestras lágrimas, nuestro sufrimiento sea porque todavía nos hace falta encuentro con Él y lo queremos, no por otras cosas.